Qué producción. En este video voy a poner un poco de música. Van a salir algunos anuncios, así que lo vamos a saltear y lo voy a dejar despacito acá al costado. Bueno, el tema que nos compete hoy va a ser diabetes. Una enfermedad... ¿Qué temo? Una enfermedad que ha crecido mucho en los últimos años y hay una tendencia a que siga en aumento. Entonces es muy importante. Esto puse algunas fotitos como para ejemplificar. Al parecer en 1980 había unas 129.000 millones de personas, ¿puede ser? Sí, 129.000 millones de personas en el mundo. Y cuando busqué esto, que sería más o menos el 2014, de cuando es esta fotito, creció, se cuadruplicó. Y hay una tendencia que sigue aumentando con el pasar de los años, ¿ok? Es una enfermedad que ocurre por una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas, a raíz de que hay un defecto en la secreción de insulina. La insulina va a estar secretada por el páncreas, por la parte endógena del páncreas, y el páncreas tiene unos islotes que se llaman islotes de Langerhans. Ahí tiene un grupo de células que algunas segregan glucagón, otras segregan insulina, otras segregan otras cosas. Y el tema es que cuando cesa la secreción de insulina o cuando la secreción de insulina es ineficiente, va a ocurrir que la sangre se llena de glucosa, porque la insulina tiene la función de hacer que la glucosa que está en la sangre se abre la puerta de la célula para que la célula pueda entrar, para que pueda entrar esta glucosa, ¿ok? Acá tenemos una fotito en donde estos verdes serían la insulina, los azules serían la glucosa, y si no hay insulina, como en este caso, queda toda la glucosa dando vuelta en la sangre, produciendo un montón de afecciones, digamos, y además la célula se caga de hambre, porque necesita esa glucosa para generar su metabolismo y no lo puede hacer. Entonces van a ocurrir las diferentes alteraciones que producen la diabetes, que son las 4 o 5P, según de donde se lo busque, que va a tener polidipsia, que sería sed, porque la persona se va a deshidratar, porque va a tener poliuria, va a orinar mucho, la persona va a tener hambre, se llama polifagia eso, va a perder peso y va a estar cansado todo el tiempo. Pero bueno, vamos al primer... Ay, perdí la... Acá está. Esa sería la de diabetes. Esta enfermedad que hablamos se llama diabetes mellitus. Hay otra diabetes que se llama diabetes insípida, que tiene que ver con un error en la secreción de la hormona antidiurética, donde también se va a producir poliuria y polidipsia, pero van a faltar otras cosas. O sea, eso puede ser por un defecto, por un golpe en la cabeza o por algún problema genético, alguna malformación, un tumor, varias cosas pueden producir esa, pero nosotros no vamos a hablar de esa, vamos a hablar de la diabetes la diabetes insípida, o también llamada hiperglicemia crónica. Bueno, al parecer en el 2025 vamos a tener... Ay, se me corrió. No puede ser. 300.000 millones de personas, pero debe haber más. Lo que pasa es que hice mal las cosas. Bueno, la diabetes la vamos a dividir en... Espera que voy a sacar la música. La vamos a dividir en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y después hay otros tipos de diabetes más chiquitas y mucho menos comunes, que son la LADA, que sería como una diabetes juvenil que ocurre después de los 40 años, 35, 40 años, y ahora voy a explicar qué es diabetes juvenil. Diabetes juvenil sería la tipo 1.
Y después hay otra que se llama Modi o Mobi, algo así, pero no me voy a centrar mucho en eso. Si a ustedes les parece, me dejan en la caja de comentarios y yo me explayo más sobre ese tema. Pero ahora vamos a hablar sobre las grandes, que son la diabetes tipo 2. Fíjate que tenemos el 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 1 y un poco de la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes tipo 1 ocurre, antes se llamaba diabetes de la infancia, juvenil o insulino, bueno, que necesita insulina sí o sí, no me acuerdo, pero otra es más, dependiendo de la insulino resistencia. La diabetes tipo 1, hay una clasificación también que si quieren en otro video me explayo, me preguntan y se lo mando bien, que por ejemplo está la diabetes 1A, que es más frecuente en varones por general. El debut ocurre a los 12 años y está ligada al gen de DR4 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, por lo general es desencadenado por un virus y eso va a activar la respuesta inmune que va a hacer que sea atacado por el mismo cuerpo los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces se van a destruir las células beta que segregan la insulina y eso va a producir la diabetes. Y también tenemos la diabetes tipo 1B que es por un gen que se llama DR3 y que es más frecuente en mujeres y por lo general la edad de debut es los 18 años. Bueno, no importa, eso es medio fino. Pero bueno, hay una deficiencia absoluta de la secreción de insulina. Va a haber un estado catabólico de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Se interrumpe la formación de depósitos de glucógeno en el hígado y va a haber gluconeogénesis a partir de otras fuentes. Por ejemplo, la vía de los sorbitoles que va a terminar generando fructosa y sorbitol y cosas que aumentan la osmolaridad dentro de la célula, haciendo que la célula se hinche y se rompa. Todo esto va a ser las 4P de la diabetes. Acá mira, acá tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y acá nombra la LADA como muy común. Ah, y me olvidé, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional que es la que se presenta en mujeres embarazadas y que por lo general cuando se termine el embarazo, eh, la diabetes, esta resistencia a la insulina o este aumento de la glucosa en sangre por resistencia a la insulina cesa. Pero hay un 60% de posibilidades de más adelante que esa mujer desarrolle diabetes tipo 2. No sé, hay que cuidarse un poco más. Pero bueno, la diabetes tipo 1 va a tener un comienzo franco. En pocas semanas, ok, empieza con las alteraciones que produce, perdón, estoy recansado, con las manifestaciones de la diabetes y enseguida ese es el diagnóstico. Aparte es como más súbito, más grave. Hay una poliuria de 3 a 5 litros por día. Recordemos que esto se da en nenes, en personas jóvenes, y por ahí, ¿qué pasa cuando el pibe aparece y tiene una enuresis? O sea, se empieza a orinar en la cama a una edad que ya no debería hacerlo. Podemos pensar, polidipsia, va a tener mucha sed, polifagia, come un montón pero pierde peso porque la célula no recibe la energía y entonces no va a poder hacer su metabolismo, ¿no? Así que bueno, mira, incluso hay diabetes inducidas por drogas o hay diabetes inducidas por operaciones o por tumores o por cualquier cosa que termine afectando a las células beta del páncreas. Pero las grandes son las diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la gestacional. Respecto a bueno, mira, la diabetes tipo 1 aparece en la infancia, en la juventud, entre los 6 y los 30 años, por ahí 30 años medio largo, yo lo relacionaría más con las LADA, y bueno, hay una carencia total de insulina, se instaura rápidamente, se necesita insulina al principio, pero no tiene, directamente se destruyeron las células del páncreas. Y, y bueno, suele haber antecedentes familiares, mira qué interesante eso. Todas las diabetes tienen algún tipo de componente hereditario.
Uno piensa que la diabetes tipo 1 va a tener mayor componente hereditario, pero no, la que mayor componente hereditario tiene es la diabetes tipo 2. Se me ocurre a mí, quizás tenga que ver con que uno, la forma de alimentarse y la forma de vivir, te va a llevar, digamos, es algo que uno aprende de su familia y esos familiares que nos enseñaron a no hacer ejercicio, a comer mal, a el sedentarismo, todas esas cosas, eh, se va a transmitir, ya no una cuestión genética, sino hereditaria, hasta social si se quiere. Nosotros los argentinos procesamos todos los festejos alrededor de la comida. Uno no dice, vamos a festejar, vamos a juntarnos para un asado, vamos a juntarnos a hacer un partido de fútbol. No, por lo general se juntan a comer un asado, a comer pasta, torta, y ni hablar de las navidades, ni nuevo, bueno, no importa. La diabetes tipo 2. A ver, vamos a ver. Diabetes tipo 2. Ah, mira, está buenísimo. Tenemos como el páncreas normal. Eh, segrega insulina que se va a enganchar con la glucosa y va a permitir que entre esa glucosa a la célula. Cuando la persona no tiene insulina o tiene poca insulina o la célula tiene malos receptores para esa insulina, la glucosa no va a poder entrar en la célula y se va a acumular en la sangre haciendo chanchadas. Quiero hablar un poco de la diabetes tipo 2. Perfecto. Es una diabetes que se da por lo general en el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos o fueron obesos. Hay un pequeño porcentaje de personas que no son obesas e incluso acá en la diabetes tipo 2 algunos meten la DAG, que no sé si no es la LADA también, que es la diabetes juvenil en el adulto. Eso sería DAG. Es una combinación de la resistencia periférica a la insulina y el páncreas como que empieza a agotarse, porque la célula pide más glucosa. Hay altos niveles de insulina en sangre. El páncreas sensa eso y empieza a... No, altos niveles de glucosa en sangre. El páncreas sensa eso y empieza a segregar más insulina, más insulina, más insulina, que es ineficiente y termina agotando las reservas y agotando la capacidad de las células y se empiezan a destruir las células. Entonces arranca con una resistencia a la insulina. Si estudiaron síndrome metabólico, van a saber que muchos síndromes metabólicos, que después voy a hacer un video de esos si tienen ganas, terminan en una diabetes tipo 2. Porque tiene que ver con esta resistencia a la insulina, tiene que ver con esta hipertensión, tiene que ver con hábitos tóxicos y que tarde o temprano va a terminar en una diabetes. Bueno, ¿cómo se manifiesta la diabetes? La clínica, vamos a hablar un poco de la diabetes tipo 2, porque en la 1 dijimos que el inicio es brusco. Después digo bien cómo arranca. Pero en la diabetes tipo 2 el inicio es progresivo. Por lo general son personas de más de 40 años. No hay una tendencia a la cetosis, que sería la cetosis, sería la formación de cuerpos cetónicos, como la célula intentando utilizar otra vía energética, empieza a degradar las grasas mal degradadas y se forman cuerpos cetósicos o cetónicos, no me acuerdo, que se acumulan en la sangre y son ácidos y la persona va a aparecer con una acidosis o con un síndrome hiperosmolar que lo puede llevar a un coma, ¿ok? Bueno, entonces en la diabetes tipo 2 siempre queda un poco de resabio de secreción de insulina, entonces no se llega a esto. Hay menos hiperglicemia. El diagnóstico se sospecha por infecciones asociadas o por las complicaciones. Vamos a ver las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. La pérdida de peso no puede ser tanta. A veces lo detecta el oftalmólogo cuando detecta la retinopatía o el dermatólogo. O a veces puede ser por prurito vulvar. Son las mujeres que suelen tener infecciones urinarias o vaginosis, aparece cándida, porque imagínate que en la glucosuria se pone dulce toda la zona urinaria, genitourinaria, y hay más tendencia a que entren gérmenes.